Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta, nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mario Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a dar comienzo a nuestro segmento Mirador Sociopolítico. En esta oportunidad no está Trino Marca, sino que lo va a conducir el profesor José Manuel Serna y tiene como invitada a Beatricia Rangel. José Manuel, pues, va a dar su perfil, pero yo creo que tiene que ser breve porque el perfil de Beatriz es Ok. largo. Bueno, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Hoy tenemos una gran oportunidad porque estamos con una especialista en todo el problema político latinoamericano, una persona muy pendiente y muy atenta y con mucho trabajo de investigación en este campo. Ella es miembro de Latinoamerican, eh, Política Latinoamerican Institute y eh, le estamos invitando pues para hacer un seguimiento a la situación actual de Venezuela. Buenas tardes, Beatriz. Gracias por tu Buenas tardes. tiempo. Bienvenido. Un placer tenerte. Mira, yo no te voy a hacer ninguna pregunta. Dinos cómo ves la cosa, como dicen. ¿Cómo ves esto? Porque hoy acaba de hablar la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que hay una conspiración internacional contra los países, este, ¿cómo se llama? Para someter a los países o algo así. Bueno, mira, ellos van a decir, el régimen de Venezuela y sus representantes van a decir cualquier cosa, porque por primera vez en 25 años de historia se encuentran acorralados. Están acorralados por sus propios errores. Ellos han hecho unos gobiernos desastrosos, han violado todos los derechos humanos y además de eso han hecho alianzas con el crimen organizado transnacional. Basta con ver las noticias de ayer, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos, junto con operativos de inteligencia británica, sacaron a flote un submarino venezolano lleno de cocaína. Y hace nada acaban de también de tener una aeronave y estos episodios se han repetido a lo largo de estos 25 años con demasiada frecuencia y demasiada, yo diría, facilidad. Y no puede haber ese tráfico sin connivencia de un gobierno. Y el régimen de Venezuela, que no lo puedo llamar gobierno, porque si hubiera sido gobierno, los venezolanos tendrían que comer, la moneda no se hubiera licuado como se licuó, los niñitos estuvieran yendo a la escuela, no 2 días, sino toda la semana, etcétera, etcétera. Eso es lo que un gobierno hace. Le provee a la población de seguridad, de educación y de servicios de salud. Cosas que no solamente no han hecho, sino que han destruido la poca infraestructura que existía. Entonces, desde ese punto de vista, ellos no tienen nada que enseñar que les permita, como dirían los católicos y los cristianos, la redención. Saben que no tienen al pueblo, porque no solamente por esa situación, sino que es la primera vez en la historia republicana, desde que se fundó Venezuela, que las familias venezolanas se separan. Eso nunca pasó. No pasó cuando la independencia, no pasó cuando la guerra federal, no pasó cuando la lucha por la democracia. La gente, los venezolanos, se quedaron en Venezuela luchando por mejorar su situación económica y por lograr la independencia y la libertad del país. Entonces, esa división de la familia ha afectado profundamente el etos colectivo venezolano. Y es por eso que ese etos colectivo venezolano buscó un liderazgo que lo encontró en la señora Machado, porque la señora Machado ha estado ahí, ha sufrido con ellos, ha sido perseguida como ha sido perseguida la mayoría. No hay una sola familia en Venezuela en este momento que no haya tenido a alguien perseguido, si no es un nieto, es un hijo, si no es un hijo, es un sobrino, si no es un sobrino, es un tío, es un primo, pero a todo el mundo lo han perseguido. Entonces, entre la represión, la ausencia de logros económicos y la
completamente equivocada dirección con que están llevando el país, pues perdieron el pueblo. Entonces, y tú no te puedes mantener en una posición de poder si no tienes al pueblo contigo. Eso es una. Dos, la situación económica se va a dañar todavía más y ahora que los ojos del mundo están puestos sobre Venezuela y que todas las agencias que se ocupan de hacer observar la ley tienen los ojos puestos sobre el régimen, pues está pasando lo que está pasando. En cada semana, un alijo nuevo de drogas, un nuevo contrabando de oro y de metales preciosos, se los van a estar parando. Entonces, económicamente se están asfixiando. Y la tercera situación que ocurre es que entre ellos tampoco hay consenso, porque una cosa piensa Diosdado, otra cosa piensa Maduro, otra piensa los Rodríguez y otra piensa el señor Padrino, que es que ellos se han coalicionado para mantener el poder, es cierto, pero cuando el botín se pierde y las perspectivas de poder continuar ejerciendo gobernanza son cada vez más pequeñas, empiezan las disputas internas y ese proceso ya empezó. Entonces, estamos en un proceso de mucha más cercanía hacia el logro de lo que queremos, que es la libertad de Venezuela, que hemos estado nunca. Ahora, todos esos procesos son complejos. Yo siempre digo que las transiciones nunca van en línea recta, sino van en zigzag. Y como van en zigzag, pues se toman muchísimo más tiempo. Claro. Ahora, se ha estado hablando insistentemente y así ha sido reconocido por la mayoría de las organizaciones mundiales y muchos gobiernos de que el Mundo González ganó la elección. Pero estos señores han hecho una jugarreta jurídica que de todos modos los mantiene anclados allí y pretenden que eso no cambie. Pero la salida del mundo, ¿crees tú que ha generado mayor confluencia a favor de la democracia en este momento? Porque algunos todavía están reticentes a reconocerlo como ganador, inclusive el país que lo ha cogido no lo ha declarado así aún. Fíjate que ayer la ministra de Defensa de España, o sea, reconoce al mundo y dice que Maduro es un dictador, pero hoy entonces convocaron a los embajadores, al embajador de España en Venezuela y hay toda una jugarreta allí para confundir con esto. ¿Cómo crees tú que se resuelva esta circunstancia de ahora? Porque el hecho de que España lo reconozca es la catapulta para que el resto de la comunidad internacional lo acepte como ganador y de verdad pueda tomar posesión en enero. Mira, yo pienso que el tema del reconocimiento es un tema que va a tomar más tiempo del que nosotros quisiéramos, porque estamos hablando de democracias liberales, y las democracias liberales tienen procesos jurídicos y políticos que hay que cumplir, instancias que hay que cumplir. Eh, Pienso que fue una jugada brillante del binomio Machado-González sacar al mundo de Venezuela, porque el mundo González es el depositario de la soberanía venezolana y eso lo hace a él irreemplazable. Entonces, si él es el depositario de la soberanía y el gobierno le hubiera hecho algo que amenazara su vida, todo lo que se hizo hasta ahora hubiera sido arar en el mar. Entonces, gracias a Dios que tenían esa estrategia. Fíjate que nosotros hemos llegado a cada uno de los hitos que este liderazgo ha señalado sin saber mucho qué viene después. Pero lo que ha venido después siempre ha sido una jugada maestra. La señora Machado ganó las primarias, la inhabilitaron, consiguió otra persona, apoyó a esa persona, se llegó a las elecciones a pesar de que negaron paz y salvo por vía aérea, pusieron obstáculos por vía terrestre, amenazaron a toda la gente que les vendía productos simplemente para poder ir a comer en esas giras que hicieron. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el señor González ganó y ganó 2-1. Entonces, ahora se trata de preservar el activo, que yo siempre digo, aquí no estamos jugando bolas criollas, aquí estamos jugando ajedrez. Y cuando tú estás jugando ajedrez, tienes que proteger al rey, porque el día
que el rey, te lo tocan, se acabó el juego. Entonces, ahí tenemos al rey a salvo. Y lo que va a pasar ahora es una dinámica bien compleja, porque es la Unión Europea la que va a tomar la decisión. Es el martes, ¿no? La Sí, decisión. el martes. Y España, fíjate que España da un pasito para adelante y un pasito para atrás, porque también dentro del gobierno español hay unas divisiones profundas. Tú tienes un sector del PSOE que sigue a Zapatero, que es un sector que está con beneplácito hacia el régimen de Venezuela, porque son asesores, porque han hecho negocios, porque ganan muchísimo dinero y, por supuesto, no van a abandonar. Algunos son tontos útiles que de verdad creen en todo ese tema del marxismo. Ahora, yo no sé cómo puede nadie creer en esos regímenes cuando tú vas a Cuba, un fracaso. Tú ibas a la Unión Soviética, yo fui 2 veces a la Unión Soviética cuando existía y era, no, o sea, la gente no estaba pasando hambre, pero no la estaba pasando bien tampoco. Entonces, en cualquier lugar de Europa Oriental era una tristeza, la gente, una gente muy recogida sobre su casa porque tenía miedo. Entonces, esos sistemas no han funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, pensar que que ahora en el siglo XXI con una economía global, mira los chinos, lo inteligente hubiera sido hacer lo que hicieron los chinos. O sea, los chinos entendieron que el capitalismo era fundamental para ellos combatir su pobreza. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Abrazaron los principios del capitalismo y aun cuando mantuvieron el control político, pero tú vas a China en este momento y hay 400 millones de personas que son clase media. Sí. Esa es la clase media más importante que tiene el mundo. La clase media más fuerte y con mayor peso económico no está en Europa, no está en Estados Unidos ya, está en China. Y esos chinos, ¿qué quieren? Quieren productos occidentales. Les gusta la música occidental, les gusta la ropa occidental, les gusta viajar en sus vacaciones para Occidente. Entonces, ese es un modelo interesante, pero tú me vas a decir a mí, esta locura, donde lo que tiene es gente que rapiña el Estado, porque eso es lo que han hecho los dirigentes del régimen en Venezuela, y además de rapiñar el Estado, tiene una política económica que empobrece al país entero. Entonces, Bueno, Beatriz, cuando se pondera a China con esas características y esa clase media tan potente, de alguna manera el régimen se puede pegar de allí porque China para ellos es su aliado y lo venden como tal en una cantidad de cosas, pero básicamente en lo Eso no armamentista. es verdad, eso no es verdad. Los chinos están súper separados de Venezuela. Es Ok. más, la única razón por la cual han seguido caminando es porque los chinos sí son serios con el pago de la deuda y ellos le deben un dineral y se le están pagando la deuda con petróleo. Entonces, hasta que no terminen de pagar la deuda, China no los va a contrariar públicamente. Pero yo sí tengo información de que gente muy cercana a los centros de poder en China ha dicho cosas como esta. Nosotros cuando fuimos a Venezuela pensábamos que íbamos a un crucero en el Caribe y resulta que nos encontramos con un barco pirata. Esa es la descripción que Buena hace. frase esa, buena frase esa. Buenísima, Sí, pero además dicha por un chino vale muchísimo, porque los chinos y los japoneses no son gente que hablan tonterías. así Mm. es. José Mira, Manuel, no sé si tienes alguna inquietud, sí, José Manuel. claro que sí, fíjate. Bueno, yo creo que hemos estado durante estos 25 años cada día más, digamos, empeñados y respetuosos de todas las, digamos, reglas que nos ponen para, para, para lograr este cambio. Entonces, por lo que tú dices, que somos democracias liberales y los procesos son un poco más complejos, digamos, más exigentes en materia de procedimientos, leyes, etcétera. Tiene como contraparte que que, que alguna gente dice que la única solución es militar, o que como sabemos por la historia de Venezuela y por la historia de América Latina, mientras no, mientras no, mientras no haya, digamos, mientras no se paren de las bayonetas los militares,
aparentemente vamos a estar con un presidente electo, con un presidente reconocido por la mayor parte de las democracias o por todas las democracias del globo terráqueo, pero exiliado en este momento y además con su principal líder perseguida y escondida. Y además con un gobierno que debería empezar el 10 de enero, deberíamos tener ya unas comisiones de enlace, unos procesos de entrega de cuentas, o sea, deberíamos estar trabajando muchísimo, porque yo no creo que el mundo puede llegar el 10 de enero porque Maduro le va a dar la llave de Miraflores. Esto tiene que empezar ya, y yo no sé si, cómo lo ves tú, pero hasta dónde este cerco de las sanciones, todo lo que está pasando ahora con Europa y con España. Es decir, ¿qué otra cosa? Creo que en Guatemala hace poco lograron vencer también a, una, a un presidente que no quería reconocer un triunfo electoral. No sé cómo se logró. Tú que estás al tanto de todas estas cosas en Latinoamérica, ¿hasta dónde los latinoamericanos podemos tener una institucionalidad que sea protegida y defendida por alianzas con los grandes poderes en el mundo? Mira, yo pienso que hay dos cosas, o sea, en tu pregunta hay dos temas que son Ah, distintos y ah, que hay que separarlos. El ujú, primero es América Latina. ¿Cuál va a ser la... Yo siento que en América Latina la inclinación en este momento es a condenar el régimen de Venezuela y reconocer la presidencia del mundo. Ahora, ¿hasta dónde van a avanzar las naciones de América Latina? Bueno, fíjate tú que en el conflicto centroamericano, que fue cuando América Latina tuvo una participación importante, se tomó 22 años, desde que crearon el grupo de Contadora, el grupo de Lima, el grupo de apoyo a Contadora, y fue creciendo aquello, fueron 22 años, para poder desarmar una de las guerras más violentas, más cruentas y más absolutamente absurdas que ha habido en América Latina. Entonces, y todavía es te quedan Honduras y Nicaragua ahí. bueno, pero es que además, Guatemala todavía no acepta los principios democráticos. Los había aceptado hasta ahora porque toda la gente que habían elegido era gente de la élite, no era gente de la sociedad civil. Cuando eligieron al primer líder de la sociedad civil no lo quisieron reconocer y tuvieron que reconocerlo. ¿Por qué? Porque Guatemala es parte de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y eso es lo que le ha dado tracción a su economía. Y en el momento que Estados Unidos decida, bueno, se acabó el tratado de libre comercio, con ustedes, en ese momento la economía y las élites guatemaltecas van a sufrir muchísimo. Entonces entendieron que su mejor camino para seguir creciendo, seguir creando clase media y asentar la democracia era aceptar el liderato de alguien que no es de las élites, sino de la sociedad civil. Entonces yo creo, pero en el caso de Venezuela tenemos que aceptar una cosa que nos duele en el alma, pero que es así. Uno, los errores que hemos cometido la gente de la oposición venezolana a lo largo de todo este camino. Porque cuando se creó el Grupo de Lima y se creó todo el tema del interinato, el interinato era una creación de la comunidad internacional para tener una manija sobre la cual ejercer presión con el gobierno de Venezuela. ¿Qué pasó? Los venezolanos decidieron acabar con ese interinato y dejaron a 60 o 56 países con la brocha colgada del techo. Es, y aquí yo no estoy haciendo ni en defensa de nadie. Yo no estoy diciendo que estoy defendiendo, por ejemplo, el señor Guaidó. No. Si el señor Guaidó fue bueno, malo, bonito, feo, eso es otra discusión. Pero la institución del interinato había que preservarla, porque era la manera como la comunidad internacional podía ejercer alguna presión sobre Venezuela. Entonces, y eso fue una creación básicamente, vino del Grupo de Lima. Entonces, los latinoamericanos pueden pensar, bueno, y si nos volvemos a meter en este rollo, porque además tenemos que entender otra cosa, que este no es un régimen normal latinoamericano. O sea, esto no son los militares de Videla, no son los militares de Brasil ni los de Pinochet.
Estos son una gente que llegó al poder, lo aprehendió, como tú aprendes o detienes a alguien, y ha hecho alianzas con el crimen organizado transnacional. Y entonces, a través de esas alianzas con el crimen organizado transnacional, pueden crearle una cantidad de problemas al resto de los países de América Latina, que es lo que muchos gobiernos temen. Fueron a Chile y violando la soberanía chilena, mataron a un opositor. A Petro le tienen el país ahorita incendiado con las revueltas de los oleoductos, las parálisis de los oleoductos que transportan gasolina a las ciudades. ¿Por qué? Porque están molestos, porque el señor Petro mandó una misión de observación electoral de Colombia, y la misión de observación electoral de Colombia registró lo mismo que registró el Centro Carter, las Sí. Naciones Unidas y Transparencia Internacional, perdón, Transparencia Electoral. Dijeron exactamente lo mismo porque dijeron, esas instituciones estaban ahí para decir lo que había pasado. Entonces, pero el gobierno, el régimen de Venezuela, lo que esperaba era que mandaran un grupo de gente que escribiera, que se sentara con Amoroso a escribir el informe. Y como esto no pasó, están molestos. Y bueno, y ahí está, y le están poniendo presión a Petro para que él vea. Y esa bravuconada de Jorge Rodríguez antier, cuando dijo, hagan los papeles para romper relaciones con España, lo que quería era lanzarle como un mensaje al gobierno español: se le acabó la gasolina a Repsol, Mm. ¿sabes? Sí, Porque así es como ellos operan, con el chantaje. Entonces, eso dificulta, porque vamos a suponer, Repsol es una compañía que puede perfectamente buscarse otra fuente de suministro en el Medio Oriente y no sé qué, pero te crean un descalabro. Y, y nadie quiere descalabros, todo el mundo quiere la tranquilidad y poder desarrollar sus actividades de una manera normal. pero esa circunstancia de España hoy está inserta en una diatriba mucho mayor, porque ya la llamada a los embajadores, o sea, calienta el tema. No sabemos si esto tiene una consecuencia que después se salga de control, ¿no? Bueno, es que yo también pienso una cosa. Yo pienso que España no puede ir a contracorriente con la Unión Europea. Y hay consenso en la Unión Europea Ah, ok, sobre el atropello. O sea, mira, la palabra que se está usando para describir lo que pasó en Venezuela por las autoridades de las mayores democracias liberales del mundo es: en Venezuela el régimen ha confiscado la soberanía. ya. Sí, eso es clave. Eso es Sí, clave bueno, y en eso, la razón de la Constitución, pues, sí. la razón básica de la No, Constitución. el sustento de la auténtica democracia y la soberanía del Claro, claro. pueblo. Pero entonces, ¿cuál es, o sea, dentro de estas perspectivas, cuál es la posibilidad de que, eh, yo lo veo así, yo creo que vamos a llegar al 10 de enero, vamos a un escenario, y no va a haber, no va a haber la proclamación de Eduardo, del mundo, y va a haber un gobierno, vamos a decir, ilegítimo, y va a haber una especie de vacío de poder. Y vamos a seguir teniendo un presidente como el de la República Española, no sé. Cubierta esta No, es que fase, esa era la segunda. a Beatriz, Esa, para agregarle a lo de José Manuel ajá. y no se nos vaya a terminar el tiempo, yo agregaría allí que si esta etapa en la que estamos en este momento, con todas y las diatribas y circunstancias, acusaciones y contraacusaciones, si no se resuelve el problema en el interín de aquí a enero, ¿qué le queda a Venezuela? La fuerza, una coalición de fuerzas de afuera, foráneas. Mira, yo sí, yo pienso, hay dos cosas. Uno, va a haber no, la transición empezó en octubre del año pasado. Ya Ok, estamos en la transición. Lo que no ok, hemos logrado es el, la cesión del poder al legítimo depositario de la ok, soberanía. Ok, ok, Ese va a ser un camino muchísimo más pedregoso. ¿Por qué? Porque el régimen de Venezuela es un régimen vinculado al crimen organizado transnacional. Entonces aquí tú no estás negociando con unos militares que quieren preservar a la institución militar,
como elemento de fuerza, no estás Entonces lidiando no, entonces no, el problema no es con- Maduro entonces. ¿ah? El problema no es Maduro, sino la mafia que está detrás de él, porque no lo dejan. Bueno, no solamente la mafia que está detrás de él, es que mira, esas mafias nunca se ven. Cuando tú entras en un juego con mafias, tú no tienes sino dos destinos, o la cárcel o la muerte. Así es. Entonces, estamos en esa disyuntiva de lograr, uno, ir separando al crimen organizado transnacional del entramado institucional venezolano y al mismo tiempo lograr que estos señores acepten o por presión o por ofertas como dice como dijo María Corina, lo ha dicho varias veces. María Corina ha dicho, nosotros estamos dispuestos al diálogo y a hacer concesiones. Ella lo ha U- dicho, Una lo ha orden de dicho. captura de La Haya podría ayudar. La captura Una orden de captura de La Haya podría ayudar. yo creo que una orden de captura sí ayudaría, porque entonces eso ya le da, le da potestades a las fuerzas del mundo de mantenimiento del orden Ok. para actuar. Es O sea, más, cualquiera en Venezuela puede actuar, porque hay una orden de captura. Y entrarían en Porque juego los cascos azules de repente, si se resisten. no sé si entran en juego los carcos azules, pero lo que sí te digo es que yo no he visto ningún, ninguna persona sobre la cual haya pesado una orden de captura internacional que no termine siendo capturada. Porque es que el incentivo es muy grande de la gente que los rodea. Entonces empiezas a minar toda la lealtad, te va a costar todos los días más caro, y llegan a la conclusión que no vale la pena y entonces simplemente deciden apresar a la persona. Entonces, Si en el interín ocurriese, si en el interín ocurriese una captura puntual, ¿no? Por la vía que sea, porque son mafiosos y tienen reclamaciones en otras partes dentro de Estados Unidos inclusive, ¿no? Sobre otros crímenes, sobre otros delitos. O sea, la captura de uno de ellos no sería ejemplificadora para que sepan lo que les puede venir después. claro, sí, bueno, por supuesto, Lo que por llaman una supuesto. extracción, porque a lo mejor, o sea, a lo mejor ahí se descompone un poco, porque hay es recompensa. como un efecto dominó, ¿no? O sea, Sí, se agarra a Cabello, por ejemplo. sí, Beatriz, hay Entonces, los demás recompensa, militares hay recompensa, ¿no? sí, porque hay hasta rumores, no sé si han escuchado ustedes, Sí, de que en este momento el hombre de la servilleta, ¿cómo se llama? El del CNE, servilleta, amoroso. 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 Amoroso y que está muy subrepticiamente negociando, porque Amoroso tiene sus hijos fuera, tiene dinero, tiene mucho dinero Lo ya. tiene en España, de paso. Ajá. Y entonces, suponte tú que Amoroso se salga y se vaya, se les escape, pues. O sea, se le descompone, se le desarma un poco el parapeto y a lo mejor o sea, se dividen, pues, se fractura y se cae el bloque de poder, pues, creo yo, y Es que yo negocian. creo, yo creo que las presiones que ellos están recibiendo son insostenibles. Yo creo que ese bloque de poder se va a deshacer. Bueno, Sí, yo veo, o sea, yo veo a Maduro que a lo mejor todo el tiempo tiene a alguien atrás que en quien no confía, pues. O sea, si Maduro metió a Cabello de ministro, que ellos no se llevan para nada, si lo puso además de prácticamente de primer ministro, pues, no, este, algo malo está allí, algo frágil está no, y el ese grado de bloque. descomposición es tal, Beatriz, es que Jorge Rodríguez actúa como si fuese el canciller, le da órdenes a Maduro, ordena que diseñen un pliego para romper relaciones. Bueno, ¿y dónde está la consulta con el jefe del Estado que maneja las cuestiones internacionales a través de la Cancillería o a motu propio? Entonces, ahí no hay orden de gobierno, ahí no O sea, hay lo que es armonía. inexplicable es que todavía con esa fragilidad, con esa debilidad interna tan grande, nosotros, con la unidad que tenemos, con la formidable estrategia que se está desarrollando, no tengamos, o a lo mejor sí hay algo y no lo sabemos, pues. A lo mejor hay
hay procesos de negociación que no sabemos y va a ocurrir, pues, porque yo creo Pero que, es que yo creo que todos esos procesos están sucediendo. Mira, yo creo que están pasando negociaciones, yo creo que se le ujú, está poniendo presión al régimen ok, y yo pienso también que se está construyendo una plataforma para apoyar al gobierno, al gobierno electo, legítimo al electo, al gobierno legítimo cuando tome posesión. Yo creo que las tres cosas están pasando. Lo que pasa es que ok, esas cosas se llevan a cabo de una manera ok. muy Vamos confidencial. a, Bueno, vamos a el hacernos los tema da locos para entonces. hablar interminablemente, pero nos Vamos a quedan dos hacernos los minutos locos que se los entonces. quiero dar a Beatriz para que Sí, redondee la idea. por Nos favor, quedan sí, dos danos minutos, Beatriz. un pronóstico. Y ya volveremos a hablar en otro momento para ampliar la temática. ¿Ok? ¿Y qué quieren? No, que dejo una apreciación final de qué pudiera pasar el martes, Bueno, por ejemplo, en mi la Unión apreciación Europea. final es la siguiente. Nosotros como diáspora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros como diáspora tenemos ahora más que nunca seguir transfiriendo el dinerito que le pasamos a nuestra gente allá, al Ujú, tío, al primo, al hermano, al ajá, sobrino, para que ajá, se mantengan. ajá, Porque de esos flujos son los que explican la independencia de la sociedad civil venezolana. ok, Gracias a los flujos de la diáspora, la sociedad civil venezolana es ahorita libre, no depende de una caja CLAP. ok. Correcto. Entonces, Eso me parece buenísimo. eso Muy es bueno. fundamental, eso es Sí, sí, fundamental. es muy cierto, es muy cierto. Segundo tema, hacer todo lo que podamos para ponerle presión a la Corte Penal Internacional, pero no diciendo que vamos a sacar al fiscal, sino al contrario, Ok, aportando todavía más evidencia. Ah, yo ya hubiera, si yo estuviera encargada de eso, ya yo hubiera mandado un dossier con los niñitos que se llevaron para Tocorón, fotos de los niñitos que se llevaron para Tocorón, cómo se los llevaron, quiénes son, qué era lo que estaban haciendo, cuál es la acusación contra esa criatura. Porque eso pesa mucho y en ese momento hay que poner la presión para que salga la orden de captura. Y Bueno, el tercer tema que tenemos que hacer es recordarle a todas las sociedades donde estamos la tragedia venezolana. Y eso se hace organizando bueno, vigilias con estudiantes, vigilias en las iglesias. Hay que hacer del problema venezolano el problema nacional de cada país donde estemos. Por ejemplo, yo en España, en este momento, me abocaría a lograr que la Hermandad Canaria y la Hermandad Gallega se unan en un solo movimiento para ponerle presión a sus diputados, a sus senadores, a sus jueces, a todo el mundo en España por el reconocimiento y la libertad de Venezuela. oye, bueno, ojalá que todas esas cosas por cuajen a cierto que partir del martes, después que la Unión Europea se pronuncie. Hay que empezar el a trabajar discurso sobre esas cosas porque nos quedan 30 segundos. el discurso de la Ayuso fue muy bueno. A mí me Sí, parece que fue excelente. extraordinario. Sí, Sí. sí Y a fue muy esperar bueno. a esperar el martes, Pero yo Beatriz. creo que tenemos que usar como punta de lanza a la gente que es casi nuestra, que Sí, son sí, los gallegos a la y los diáspora. canarios, porque los gallegos y los canarios son parte de Venezuela. Así es, Bueno, así es. Y yo hasta estoy los esperando el vascos. martes sobremanera en la Unión Bueno, Europea a Sí, ver qué pasa. muchas gracias, exacto. Bueno, Beatriz. Beatriz, De verdad gracias por que tu tiempo de verdad y Ay, seguimos no, nos un ha a las dado mucha abrazo, órdenes. ayuda. encantada, encantada de hablar con Que ustedes. sepas que este es el canal de la Podemos volver diáspora, ¿ok? a llamarte. Este es el canal de ¿Sí? la diáspora, ojo Podemos con volver eso a en llamarte. televisión. Un abrazo, Beatriz. Te llamamos Ya. pronto. Muchas gracias. Hasta luego.